¿Cómo no hacer una tertulia sobre la garnacha, la uva por excelencia en Aragón? Pues claro, había que hacerla. José Luis ya le iba por la cabeza desde el primer programa, desde el programa número 1, pero bueno, ya ha llegado. Estamos en el programa número 3 de la tercera edición, así que todo tuyo, bueno, José no Luis. Hemos hecho tertulia, pero hemos hecho muchas secciones dedicadas a la garnacha. Ya lo creo. ¿Sí? ¿Y hoy a quién has traído para que nos hables de la garnacha? A 3 grandes expertos en el tema de la garnacha. ¿Seguro que son expertos? Sí, yo creo que llevan pocos años, ¿eh? Sí, como ese señor que tenemos aquí, Jesús Navas Juez, uno de los enólogos más veteranos de Aragón. Sí, así es. ¿Verdad? Sí. Y gran defensor de la garnacha. Sí. ¿No es así? Así y es. haces varios vinos de garnacha. Sí. Bueno, de ello hablaremos ahora. Aquí a tu lado está José Ignacio Gracia, Hola. que es el secretario del Consejo Regulador de Campo de Borja. Así es. Como el imperio de la garnacha. Bueno, pues ahí estamos, intentando continuar conquistando fronteras. Muy bien. Y aquí a mi lado, Daniel Sáenz, experto catador, que también es amante de la garnacha y gran consumidor, supongo, también. Efectivamente. Vienes como consumidor, ¿no, Daniel? Trato de alguna forma de representar al consumidor. Y como consumidor, ¿qué nos dirías de la garnacha? ¿Qué diferencias Bueno, encuentras? que es de agradecer que por fin los mercados internacionales la hayan descubierto, porque aquí en Aragón ya era lo suficientemente conocida. Lo que ocurre es que recientemente ha saltado a la fama, es una uva que está de moda y que esperemos que se mantenga, porque las modas es un tema un tanto controvertido. Sí, pero yo recuerdo, Jesús, que te hice una entrevista hace un tiempo para Heraldo, para el suplemento, y me contaste una cosa que me llamó mucho la atención, que decías que estaba muy de moda, pero que en Aragón, como las de Aragón, no había ninguna, que eso no se podía imitar, ¿no? La globalización no iba a entrar ahí. No, bueno, globalizar una viña y un terreno y un clima no se puede, ¿eh? Dando gracias. Podemos globalizar el clon, podemos globalizar muchas cosas, pero un clima, ¿cómo se globaliza un clima y las características de un suelo? Sin duda mantengo eso, las mejores garnachas o tan buenas como ninguna de este país están en Aragón, sin ninguna duda. ¿Y fuera de España, Jesús? Fuera de España, bueno, pues hay que acordarse del éxito también de la garnacha en el Priorato. Tierra de Madrid, que es la segunda después de Aragón en cuanto a hectáreas de garnacha. Y luego es que hay pocas zonas que se vinifique garnacha aparte. Es decir, sí. entra en mezcla en otras denominaciones de origen, en España. En España. Sí. Y yo decía, fuera de España, por pues un poco... nos tendríamos que acordar de los famosos Châteauneuf du Pape, es decir, que son la mayor representación de la garnacha en el mundo, la que más se conoce. En Francia, en la zona... Exacto. Que dicen que es de ellos, ¿no? La garnacha, la garanache. Eso es muy curioso, ¿no? Es muy curioso y siempre sale este tema porque yo ya llevo muchos años conociendo la garnacha. Nací en un pueblo que la garnacha era el 90 y muchos % de la producción. Y cuando no tenía la fama que tiene ahora la garnacha, les decía, no, la garnacha es de Aragón. ¿Vale? Pues la garnacha es de Aragón. Pero ahora que por circunstancias de hacerlo mejor, por muchas circunstancias que iremos comentando y está de moda, todo el mundo quiere la garnacha. Todo el mundo tiene un viñedo viejo de garnacha. Cuanto antes el que lo tenía lo tapaba, lo escondía, decía, no, yo garnacha no, la empleaba, pero no la quería. Pero ahora de moda salen en todas las de la garnacha. Bueno, pues entonces, José Ignacio, ¿qué se hizo mal? ¿Qué se hacía mal con la garnacha? ¿Qué se hace bien ahora o no se hacía tan mal? Cuéntanos. Bueno, yo creo que lo que se hace es ahora trabajarla muy bien y elaborarla muy bien. Con el panel de enólogos que tenemos en Aragón, pues hemos conseguido pues que esta variedad empiece a hacerse su sitio a nivel internacional y que ese mundo globalizado, que parece ser que todo lo ocupa en el mundo del vino, el Cabernet y el Merlot, o en España el Tempranillo, pues tenga su sitio en España, la garnacha, y sobre todo tenga su sitio en el mundo, porque nosotros cuando hemos hecho estos programas internacionales en Estados Unidos o en otros países... O sea, que habéis pues, ido a vender garnacha, ¿quieres decir? Sí, claro. Descubres que, como decía Jesús, que en el escenario internacional las pocas referencias que hay son Châteauneuf du Pape, algo en California, algo en Australia, pero de una forma tímida. Y cuando descubren la potencia, la fruta que hay en estas garnachas aragonesas, pues la gente se sorprende. Entonces dice,
no solamente el vino tinto es Cabernet Merlot, Syrah o Tempranillo, ¿no? Hay una variedad que da mucho juego y que da muchas posibilidades en todo tipo de vinos, en vinos rosados, en tintos jóvenes, tintos con madera. Y la verdad que esto pues yo creo que es un aliciente para todos los productores de Aragón, porque tener una variedad autóctona nuestra, que tenga esa prestancia internacional ahora, pues yo creo que nos sitúa en el escenario internacional de una forma importante. Tenemos que aprovechar esa coyuntura y tenemos que trabajar mucho, tenemos que profundizar en cada zona, tenemos que invertir mucho en recursos humanos, mucho en viticultura, en enología y en comercialización. Ya verás, yo insisto, ¿qué se hacía entonces mal, Daniel? Porque yo creo que no se hacía nada mal. No se hacía mal. Lo único que... O sea, a mí me encantaban los vinos... Nuestros industriales han sabido adaptarse a las condiciones de los mercados internacionales. Es como cuando comentaba que está de moda. Pero la garnacha no es lo mismo ahora que antes. Aquí tenemos a un maestro en vino, Jesús. Tenemos un maestro conocedor desde hace muchísimos años de la garnacha y aquella sedosidad, aquella dulcedumbre que se notaban con los vinos tradicionales de garnacha, donde lo que se pretendía era, aquellas elaboraciones lo que pretendían eran respetar al máximo la personalidad. Hoy en día interviene la tecnología, se adaptan a los mercados internacionales y es cuando ha dado el salto a la fama. Hoy en día la tecnología, podríamos decir, o sea, bajo mi punto de vista, está de alguna forma condicionando la personalidad de la variedad. Y yo recuerdo aquellas magníficas garnachas amables, fáciles de beber. En cambio, hoy en día hay algunas garnachas que son excesivamente concentradas, complejas, muy poderosas, perfectamente adaptadas a un mercado en concreto, al mercado americano, ¿no? Y que estamos teniendo un éxito extraordinario. Pero eso que se le achaca a Jesús a la garnacha, de que era difícil de trabajar y que ahora se puede manejar mejor. Es difícil, pero los medios que hay en las bodegas. Pero yo querría volver un poco atrás. Cuando la fama de la garnacha era mala, vinos de mucho grado, era cierto, vinos que se oxidaban, ya no era tan cierto. A ver, la opinión de muchos que opinaban así de la garnacha habría que entrecomillarla también. Pero en aquellos momentos el vino de garnacha a granel se vendía con una facilidad pasmosa y a un precio muy superior a los graneles de otras zonas. Pero muy superior, es decir, eran vinos que se compraban caros para mejorar otros vinos. Es cierto que los hábitos de consumo han cambiado. Se bebía un tipo de vino de más grado que se bebe ahora y sobre todo se bebía mucho granel. Entonces sí que empieza a bajar la demanda de ese tipo de vinos y es cuando se pone en marcha pues las bodegas con tecnología que permiten tratar la uva como mejor sea para ella. Ya se trabaja mejor en el campo. Porque antiguamente con el 90% de una misma variedad se empezaba a vendimiar por calendario. Se decía, al otro día del Pilar a vendimiar. Si tenemos una variedad solo y empezamos a momento óptimo de vendimia, el día 25 esa uva ya no tenía momento óptimo de vendimia, ya se había pacificado, ya era muy dulce y a veces podía resultar pesada. Uno de los mejores trabajos que se ha hecho hoy es en el campo. Se sabe producir la uva que se necesita y luego en la bodega podemos tratarla como mejor sea para ella sin ninguna duda. Ese es para mí uno de los grandes éxitos de la garnacha. Yo el comentario iba, perdón, porque realmente quizá estamos haciendo un vino de éxito, o sea, los industriales del sector están haciendo un vino de éxito, pero que quizá estamos perdiendo aquella tipicidad que era característica de la garnacha. Estos vinos tan concentrados, tan subidos de color, cuando quizá... Pero yo no los veo ahora al revés, yo los veo más ligeros, más sutiles, con más nervio, con más brío, con una acidez más equilibrada. Yo los veo. La garnacha tampoco es una variedad que sea excesiva de color, hay muchísimas variedades que le ganan a color, pero yo los veo hoy, sin ninguna duda, para lo que hoy se bebe, son vinos mucho mejor hechos que los de antes. No, por supuesto, mejor hechos sí, porque la mejor hechos, más frutales, ahí, que es lo que la gente nos demanda. Hoy la gente quiere algo que huela mucho y que huela a fruta, que pase bien. Lo que pasa es que esta ecuación que quieren los americanos es muy difícil, porque quieren un vino que tenga fruta, que la mantenga en el tiempo, que tenga cuerpo, que sea poderoso, que sea suave a la vez, que sea persistente, claro, todo eso que nos piden el mismo vino y que se mantenga en el tiempo, pues es bastante complicado. Yo creo que porque hemos asistido a 1000 catas con consumidores y una característica que tiene también que gusta mucho al público en general
y es ese final de boca tan fácil, tan amable, Sí, tan es dulce, amable, sí, tan, sí, ¿vale? sí, Y más eso bien al dulce. final un vino tiene que tener pues un aroma muy bueno y un sabor muy bueno, ¿de acuerdo? Yo he defendido en alguna ocasión que es el vino del amor. Así es. Porque cuando una pareja está en un momento pues íntimo, como tú bien dices, el vino de Garnacha ayuda mucho, ¿no? Sí, es muy fácil. O el cava de Garnacha también. ¿No Pues estás de acuerdo, nada, Juan? yo- Creo que te ríes. Yo con el amor siempre estoy de acuerdo, y si la cosa de la garnacha va bien para la cosa del amor, oye, arriba la garnacha. José Hay Ignacio, una demanda igual, muy fuerte igual el ahora éxito de para Estados Unidos rosado. viene por ahí. Una demanda muy fuerte de... Para rosado va secado. Ajá. Sí, de bueno, Garnacha. Se demanda. Lo del rosado lo íbamos a preguntar ahora, tú que has hecho y sigues haciendo tan buenos rosados de garnacha, Jesús. Para mí es imbatible, es decir, para mí los rosados son de garnacha, son los mejores. Y los hemos probado de Cabernet, de Merlot, yo qué sé, hasta de Tempranillo, si me apuras, los hemos probado, ¿no? Hemos probado, yo creo, rosados de todos tipos, ¿no? Y yo creo que el rosado de garnacha es imbatible, no sé cómo lo verás. Sí. Aunque en Campo de Borja sobre todo hace distintos, ¿no? Sí, Pero sí, pero el rosado es otro tipo de vino del que la garnacha pues expresa muy bien esa fruta, ¿no? Y yo creo además que es un vino que, para lo rico que es, no tiene el consumo que debería, porque es un vino tan fácil que puedes tomar como aperitivo, como entre comidas, sin tener que acompañarlo con nada. Por sí solo a veces es tan rico como puede ser un refresco, ¿no? Y la garnacha la verdad es que da muy buenos rosados. En Aragón tenemos ejemplos, Cariñena en Calatayud mismo también, en Campo de Borja, en todas las partes. y más, ¿no? difícil, y más difícil de hacer, ¿no, Jesús? Un buen rosado es más difícil que hacer. Sí, porque primero Lo digo porque hay mucho hay que coger un público color. que piensa que el rosadito, un rosadito fácil, no sé qué, Es un vino secundario. que es un vino secundario. Y No, cuidado, no, un no. rosado bien hecho, ¿verdad? A veces se dice, no, esas uvas que eran malas que las dediquen a rosado. No, si las uvas son malas no las dediques a nada, ¿no? Claro. Pero para hacer un buen rosado se necesita también una buena uva. Pero el buscar el color, es muy atractivo el color del rosado, por eso lo ponemos siempre en una botella blanca, es decir, es atractivo ese color rosa, ya te predispone a comprar ese vino. Y luego pues la fruta que da los rosados de garnacha no se iguala para mí, ¿no? ¿Qué dicen los catadores en tus cursos de cata, Daniel, que das tantos, Pues, en tantos sitios? bueno, Con la garnacha me refiero, que sí. ¿cómo la...? Quizá está un poquito, es una desconocida incluso aquí entre el consumidor aragonés en general. Quizá porque también hay diferentes estilos. Entonces muchas veces pues hay vinos el estilo, por ejemplo, Campo de Borja al Campo de Cariñena, no se parecen en poco. Quizá más concentración en el caso de los de Campo de Borja, más fruta en el caso de frutas negras, en la línea de los arándanos y demás, y de mora en el caso de los de Campo de Borja, y más fresas y frambuesas en el caso de Cariñena. En el caso de Calatayud también es una zona muy fresca, da otra personalidad. Realmente tenemos una oferta muy variada. Pero cuando los chicos jóvenes que van a las catas se enfrentan a un vino que no saben lo que es y es una garnacha, ¿qué te dicen? Hombre, ¿Les gusta, no les gusta? ¿Se Normalmente sorprenden? gusta porque yo entiendo que es un vino que está ya muy enraizado ya en la cultura gastroenológica aragonesa. Quizá en otros casos pues puede ser que quizá lo valoren mejor. O sea, aquí ya forma parte de la cultura, con lo cual no es una novedad. Ya. Jesús, y cuando hablamos de garnachas viejas, que se habla tanto, habrá muchos seguidores que dicen, bueno, pues que tiene que ver que sea vieja la garnacha. Explícanos un poco, ¿por qué es mejor ese vino? La garnacha sí que le afecta mucho la producción y la edad del viñedo. Vieja y a más de 1000 metros. No, bueno, pues Ahora todos son si de están 100 años. altas, lo que va a hacer si la zona está más alta, el clima no cambia, lo que cambia la temperatura del día y la noche, que puede salir favorecido, pero lo que cambia los climas son las latitudes, no las altitudes. Ya. Pero las cepas centenarias, que hay tantas ahora, que no son tan centenarias, es decir, la viña, hay muy pocas que lleguen a 100 años. Pero a partir de los 20 años, de los 30 años, una garnacha está ya a 100 para dar todo el potencial que puede tener.
hay que regular muy bien las producciones en la garnacha, porque si no cambia, modifica. Una garnacha, yo ya no diría de alta producción, sino sin una superficie foliar expuesta adecuada para la producción que tiene esa cepa. ¿Eso qué quiere decir? Cambia mucho, pues que se necesita como mínimo 1 metro cuadrado de superficie foliar expuesta, la que da el sol en la viña, para producir 1 kilo de uva de calidad, como mínimo. ¿Y en consecuencia? En consecuencia, podemos tener una cepa que dé 2 kilos con una superficie foliar adecuada que nos dé más calidad que una cepa que tiene 1 kilo y esté maltratada. Las prácticas de cultivo que se hagan en la viña sean peores, ¿no? Luego, como decía el señor Torres, el abuelo, el buen vino se hace en el campo. Sin duda. Es decir, los enólogos con una uva buena somos capaces de hacer un mal vino. A veces. Con una mala siempre te sale. Es decir, puedes acercarte a lo que llamamos algo digno, pero no es. Cuando pensamos en garnacha de calidad, estamos pensando en unas producciones adecuadas, en unos suelos de una fertilidad media y en un viñedo ya de edad, claro. ¿No? ¿Cuántos años en Campo de Borja? Porque recuerdo hace algunos años, José Ignacio, cuando estabais con lo de la selección clonal, que fue todo un proceso largo y a veces no muy bien entendido, pero que estabais ahí peleando. Selección clonal quería decir que tenéis que seleccionar los mejores clones para luego dar los mejores vinos, ¿no? ¿Cuántos años investigando sobre la garnacha? Bueno, pues el proyecto... Toda la vida, ¿eh? Sí, sí, claro. El proyecto tuvo 8 años de duración. Ahora actualmente ya están esas yemas a disposición de los viticultores y se está plantando. Este año concretamente se ha plantado en bastantes parcelas de Aragón. Garnacha de la selección clonal, un proyecto que impulsó y que realizó el Gobierno de Aragón en colaboración con las denominaciones de origen y las entidades bancarias de aquí. Y la verdad es que está muy bien, ha sido muy bien acogido este año, en el que estamos, en el 2012, en los proyectos de reestructuración de viñedo. La variedad mayoritaria que se ha plantado ha sido garnacha. Fíjate, qué interesante. Cuando en 2001 era la variedad mayoritaria que se arrancaba. ¿De acuerdo? O sea que en 10 años, en 12 años prácticamente, tortilla, ¿no? hemos dado la vuelta a la tortilla. Un poco yo creo que entre todos, ¿no? Todos los que vosotros como comunicadores, vosotros como consumidores, vosotros como elaboradores, productores, todos hemos impulsado, pues, ¿qué vamos a impulsar en Aragón? Lo nuestro, la garnacha. No vamos a impulsar el cabernet o ¿no? Es lo lógico. Pero los primeros impulsores de esta garnacha, de la nueva garnacha, a principio del 2000 o por ahí, creo que fue, ahora se cumplen 10 años precisamente de estos vinos. En aquella época eran tachados poco menos que de locos, ¿no? Es decir, están apostando por una uva que está condenada, se decía. Pues sí, era complicado de vender. Sacar vinos al mercado como Tres Picos o Fagus o similar que salieron en la añada 2000-2001 y a esos precios había muchas dudas de que triunfaran. Y bueno, junto con otros muchos más de Aragón, porque yo creo que casi todas las bodegas hoy tienen su punta de lanza en los monovarietales de garnacha, vinos de lo que llaman alta expresión, de autor, etcétera. Pues entre todos yo creo que lo que se consigue es una pléyade de muy buenos vinos de Aragón que han hecho que se ponga en valor esta variedad a nivel nacional e internacional. Y desterramos, Daniel, definitivamente el tema de la graduación alcohólica, es decir, todavía hay muchos consumidores que dicen, ¿pero cuántos grados tiene? De 14, 15, uy. Lo que ocurre es que, ya he comentado antes, que hay muchos estilos de garnachas, entonces no se puede generalizar. Los bodegueros están haciendo un estilo que va destinado al mercado americano. Lo que comentaba Jesús. Me imagino que son vinos allí, muy claro, concentrados, con un alto nivel de alcohol, muy cubiertos de color, con mucha tanicidad, son lo que podemos decir explosivos, frente a un concepto de vino europeo y vino tradicional, que es un vino suficientemente equilibrado, razonablemente estructurado y con elegancia. Es lo que suelo decir yo, las 3 E mayúsculas: estructura, equilibrio, elegancia. El concepto americano es todo lo contrario, es explosividad, quieren todo de todo, lo cual a veces es bastante complicado de ofrecerlo, ¿no? Entonces, claro, frente a esos vinos que están pensados fundamentalmente para el mercado americano, hay también otro tipo de vinos, y ahí es donde está el encanto de esos vinos a los que no se les fuerza la personalidad con la tecnología,
Y ahí yo entiendo es donde hay que reivindicar un poquito el estilo de la garnacha, más que en esos super garnachas, super vinos que van a mercados muy concretos, que los están demandando muy bien, ¿eh? Pero yo me quedaría con el garnacha más normal, o sea, respetando donde el enólogo ha tratado de respetar al máximo la personalidad de las uvas y de la zona. Eso quiere decir, Yo creo Jesús, que hemos hecho muchas tonterías en la producción de vinos. Se ha abusado de la concentración de extractos, de aromas. Se han hecho vinos muchos de concurso. Pero muy pocos, ¿eh? No, te pregunto, porque a veces yo he pasado por épocas en las que me cansaba de los tintos, y me volvía al Burdeos, entre comillas, ¿no? A vinos de 12 grados que te bebías un litro, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, pero si nos referimos a la garnacha, que quiero decir también que nos estamos refiriendo a la garnacha tinta de aquí, claro, la garnacha de la tierra, la garnacha del país, tinto aragonés, como se quiera llamar, porque hay otras garnachas de unos clones determinados que en Aragón, dando glaciar, no están, que es mejor olvidarlas, ¿no? Ya. Pero de los vinos esos de concentrados, yo no estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero de 3 marcas que tenemos en mente todos, muy alcohólicos, que van a un mercado exclusivamente americano, porque además hasta incluso es americano quien dirige, ¿no? Ya. Pero si quitamos esos 3 vinos, el resto de vinos que se venden a precio están con un equilibrio, con una finura y con una elegancia que yo no le veo por ningún sitio, que se fuerce la máquina para hacer unas concentraciones que hoy además han pasado de moda también. Claro, por eso. Esas concentraciones que se confundía verdor con cuerpo, porque un vino puede tener muchísimo cuerpo, pero ser elegante a la vez. Eso es lo que se intenta en una garnacha. Pero no, yo no veo que la mayoría de las garnachas sean de cuerpo excesivo. Yo creo que la clave que tenemos un poco, el reto que tenemos en Aragón, ahora que estamos ya en esta etapa de consolidación de la variedad, creo que el reto que tenemos es esforzarnos sobre todo en que tenga esa identidad propia de cada lugar, ¿vale? En valorizar no solo la variedad, que nos la pueden fotocopiar, este clon de garnacha nos lo pueden fotocopiar en todo el entorno, en Navarra, en Rioja, en Cataluña, o exportarlo donde quieran, sino valorizar nuestras características especiales, que es las primeras con las que hacía Jesús comenzaba la tertulia, ¿no? Que es, además de la variedad, nosotros tenemos que saber explotar nuestros recursos propios, que son nuestro clima y nuestro suelo, ¿no? Nuestros terroir. ¿Por qué? Porque eso sí que es único de Aragón. Eso nos podrán copiar el clon y la variedad, pero el cierzo no nos lo van a copiar y la sequía tampoco nos la van a copiar en la mayoría de las zonas. Entonces, esos elementos, pues unidos a un buen manejo del viñedo, a esa selección, ¿no? A esos viñedos viejos. ¿Por qué seleccionamos viñedos viejos, como comentaba? Pues porque son los que regulan la producción. Necesitamos que la garnacha esté regulada en producción. Si queremos elaborar garnachas con fruta, garnachas interesantes, tenemos que ser moderados y tenemos que ser pacientes, ¿no? Y yo creo que ahí está el reto en los próximos, no sé, ¿cuántos? ¿10, 15, 30, 50 años? Igual no he sabido transmitir bien mi criterio, mi forma de pensar. O sea, cuando me refería yo a esos vinos con su tipicidad, me estaba refiriendo, por ejemplo, o sea, yo como consumidor inconformista, por decirlo de alguna forma, tengo una cierta preocupación, pues porque preguntas a la gente qué vinos conocen de garnacha y tú has mencionado 2, podemos incluir otros 2 o 3 más y todo el mundo se ve que ha tirado de guía y que son los vinos más conocidos y que son sobre los que más se está haciendo hincapié, y en cambio hay vinos que no tienen esa fama, no son tan elitistas como esos y que en cambio son magníficos. Cuando descubren estos vinos los consumidores, cuando dicen realmente, oye, que hay vinos magníficos y no hay que pagar 30 euros, ¿eh? Y a un precio muy competitivo. Muy quizás competitivo. sea el reto o el éxito en el que tenemos internacional, ¿no? Bueno, que somos capaces de ofrecer muy buen queridos vino. amigos, que el tiempo se nos está acabando y para terminar la tertulia siempre les pedimos a nuestros invitados una pequeña reflexión sobre el tema en cuestión. Una conclusión, Jesús, 30 segundos. Conclusión, que la garnacha está con nosotros porque se adapta a nuestro suelo, porque por su vigor soporta el viento, soporta la sequía, soporta las tierras de media fertilidad. Y bueno, pues es nuestra y conoce muy bien su terreno y se encuentra muy a gusto. Y nuestros viticultores y los equipos técnicos de las bodegas, como también la conocemos muy bien, es fácil tratarla para producir una buena uva. Daniel. Yo reivindicar ese pensamiento que he tratado de dejar ahí.
la tipicidad de la variedad, o sea, hacerla todavía más típica y en función de las zonas en concreto, de las zonas de producción y cultivo. Ahí va el mensaje, para que lo quiera coger. Bueno, y por nuestra parte, pues que como venimos haciendo prácticamente todos en Aragón, que sea nuestra seña principal de identidad y defenderla a capa y espada en España y fuera de España. Muchos éxitos por Estados Unidos. Y nosotros, Juan, por nuestra parte, a seguir bebiendo garnacha. Sin parar. Sin parar. A equilibrar el consumo. ¿Tú cuántas te bebes? Yo me bebo medio litro todos los días. Yo he perdido la cuenta ya. Bueno, nos vamos. Nos vamos, venga. Gracias Jesús Navascués, gracias Daniel Sáenz, gracias José Ignacio Gracia de Campo de Borja. Muchas gracias amigos, será hasta siempre aquí los jueves a las 10 de la noche en ZTV. Ya sabéis, somos Zaragoza.